Si tu esposo o esposa es ciudadano americano y te maltrata, te humilla, te amenaza, te controla o usa tu situación migratoria para tener poder sobre ti, quiero que escuches este mensaje con mucha atención, porque tal vez has vivido durante meses o años creyendo que no tienes salida. Tal vez esa persona te ha dicho que sin ella no eres nadie, que ella es quien tiene los papeles, que ella puede cancelar tu caso, que ella puede llamar a inmigración, que ella puede hacer que te deporten, o que si no haces exactamente lo que quiere, vas a perderlo todo. Tal vez has vivido con miedo, no solamente miedo dentro de la relación, sino miedo de perder tu futuro, tu estabilidad, tus hijos, tu trabajo, tu casa y tu oportunidad de vivir legalmente en Estados Unidos. Y en este video te voy a explicar exactamente qué cambió, quiénes pueden beneficiarse, qué significa una fecha de prioridad, por qué esto importa tanto, y qué debes hacer ahora mismo si crees que puedes calificar. En ciertos casos, no necesitas que esa persona firme. En ciertos casos, no necesitas que esa persona te acompañe. En ciertos casos, no necesitas que esa persona controle tu futuro migratorio. Y en muchos casos, esa persona ni siquiera tiene que enterarse. Esa protección se conoce comúnmente como VAWA. Aunque muchas personas piensan equivocadamente que VAWA solamente protege a mujeres, eso no es correcto. VAWA puede proteger a hombres, mujeres, esposos, esposas, hijos, padres y ciertas personas que han sufrido abuso por parte de un ciudadano americano o residente permanente, dependiendo de la relación familiar y de los hechos específicos del caso. La pregunta principal de este video es sencilla, pero muy importante. Si mi esposo o esposa ciudadano americano me maltrata, ¿puedo arreglar sin esa persona? La respuesta corta es que posiblemente sí, pero la respuesta correcta depende de los hechos de tu caso. Depende de tu historia, de la evidencia, de si el matrimonio fue real, de si hubo abuso, de si hubo crueldad extrema, de si hubo control, de si hubo amenazas, de si hubo violencia, de tu historial migratorio, de tu historial criminal si existe, y de si hay otros problemas como órdenes de deportación, entradas y salidas, mentiras anteriores, documentos falsos o aplicaciones previas que puedan afectar tu caso. Por eso este tema es tan importante. Muchas víctimas viven durante años bajo el control de una persona abusiva porque creen que sus papeles dependen completamente del abusador. Creen que si se separan, todo se termina. Creen que si hablan, los van a deportar. Creen que si no obedecen, van a perder su caso. Y muchas veces esa mentira es exactamente el arma que el abusador usa para mantener el control. Una de las frases más peligrosas que una víctima puede creer es esta: sin mi esposo o esposa ciudadano, no puedo arreglar. Esa frase mantiene a muchas personas atrapadas en relaciones donde hay miedo, amenazas, humillación, control y abuso. En un caso normal de residencia por matrimonio, el ciudadano americano generalmente tiene que participar. Normalmente tiene que presentar una petición, firmar documentos, demostrar la relación, asistir a entrevistas y cooperar con el proceso. Pero VAWA existe precisamente porque el gobierno reconoce una realidad muy dura. Hay personas que usan el sistema migratorio como una cadena. Hay abusadores que no solamente maltratan físicamente. Hay abusadores que no solamente gritan, insultan, humillan o controlan el dinero. También usan los papeles como arma. Usan la residencia como amenaza. Usan la ciudadanía como poder. Usan el miedo a inmigración como una forma de control. Una persona abusiva puede decirte que ella decide si te quedas en Estados Unidos, que ella decide si puedes trabajar, que ella decide si puedes tener residencia, que ella decide si puedes ver a tus hijos, que ella decide si inmigración te ayuda o que ella decide si te deportan. Pero eso no es solamente un problema matrimonial. Eso puede ser una forma de abuso, control, crueldad extrema y manipulación migratoria. Por eso la ley permite, en ciertos casos, que la víctima presente una petición por sí misma. Eso significa que el abusador no siempre tiene la última palabra sobre tu futuro migratorio. Esto no significa que todos califican. Esto no significa que basta decir que alguien te trató mal. Esto no significa que cada relación tóxica sea un caso migratorio. Esto no significa que debes inventar, exagerar o presentar algo que no es cierto. Pero sí significa que, si hubo abuso real y se cumplen los requisitos legales, tal vez existe un camino sin depender de esa persona. VAWA, explicado de manera simple,
Es una protección migratoria para ciertas personas que han sufrido abuso por parte de un familiar ciudadano americano o residente permanente. En el contexto de este video, estamos hablando principalmente de una persona casada con un ciudadano americano. La idea central es esta. Si tu esposo o esposa ciudadano americano te maltrató y tú cumples con los requisitos, puedes pedirle a inmigración que reconozca tu caso sin que esa persona tenga que ayudarte. Si esa petición es aprobada, en muchos casos puede abrir la puerta para eventualmente solicitar la residencia permanente. Dicho de otra manera, VAWA puede ser una forma de decirle al gobierno: yo entré a este matrimonio de buena fe, yo no me casé por papeles, yo creí en esta relación, yo intenté construir una vida con esta persona, pero fui maltratado, controlado, amenazado, humillado o sometido a crueldad. Eso es lo que muchas víctimas necesitan entender. VAWA no es un premio. VAWA no es una trampa. VAWA no es una forma mágica de arreglar papeles porque una relación terminó mal. VAWA es una protección para casos reales donde hubo abuso, violencia, amenazas, control, crueldad extrema, manipulación o maltrato serio. VAWA es una protección para casos reales donde hubo abuso, violencia, amenazas, control, crueldad extrema, manipulación o maltrato serio. También es importante entender que no necesariamente necesitas tener reportes de policía para que el caso exista. Muchas veces, el abuso ocurre en silencio. Muchas veces, nadie sabe. Muchas veces la víctima sonríe en público y se destruye en privado. Muchas veces, la persona abusada sigue trabajando, sigue cuidando a sus hijos, sigue viviendo como si todo estuviera normal, mientras por dentro vive con miedo constante. Muchas veces el abuso ocurre en silencio. Muchas veces nadie sabe. Muchas veces la víctima sonríe en público y se destruye en privado. Muchas veces la persona abusada sigue trabajando, sigue cuidando a sus hijos, sigue viviendo como si todo estuviera normal, mientras por dentro vive con miedo constante. Cuando la gente escucha la palabra abuso, muchas personas piensan solamente en golpes. Algunas víctimas piensan que no tienen caso porque la persona abusiva nunca las golpeó. Piensan que solamente les gritaba, que solamente las controlaba, que solamente las insultaba, que solamente las amenazaba con inmigración, que solamente les quitaba el dinero, o que solamente les decía que las iba a deportar. A veces deja a una persona sintiendo que ya no puede pensar, decidir, hablar, moverse, trabajar, descansar o vivir en paz. Cuando la gente escucha la palabra abuso, muchas personas piensan solamente en golpes. Algunas víctimas piensan que no tienen caso porque nunca las golpeó. También pueden ser parte del abuso las humillaciones constantes, los insultos degradantes, la manipulación psicológica, la intimidación, los empujones, los golpes, el abuso sexual, las amenazas con armas, la destrucción de tus cosas, el aislamiento, impedirte trabajar, impedirte estudiar, decirte que nadie te va a creer, usar tu falta de estatus para dominarte, u obligarte a obedecer por miedo a perder tus papeles. El control migratorio puede ser parte del abuso. Las amenazas de deportación pueden ser parte del abuso. Las amenazas de llamar a ICE pueden ser parte del abuso. Las amenazas de cancelar el caso pueden ser parte del abuso. Las amenazas de quitarte a tus hijos pueden ser parte del abuso. Por eso hay que analizar los hechos con honestidad. Un buen caso no se construye con exageraciones. Un buen caso se construye con verdad, detalles, evidencia, coherencia y una historia humana bien explicada. Ahora hablemos de los requisitos generales que normalmente se analizan. No voy a convertir este video en una clase aburrida de formularios, pero sí necesitas entender las bases. Aunque un despacho les haya ayudado con la etapa de SIX, esto puede implicar cuotas nuevas, preparación adicional y un nuevo nivel de representación. Eso es normal. También se analiza si viviste con esa persona en algún momento. También se analiza si sufriste abuso, violencia, amenazas, control, crueldad extrema o maltrato serio. También se analiza tu buen carácter moral. Esto es importante porque si hay arrestos, problemas criminales, drogas, fraude, mentiras anteriores, documentos falsos, órdenes de deportación, entradas ilegales múltiples, salidas de Estados Unidos o problemas migratorios anteriores, todo eso debe revisarse antes de presentar algo.
Un divorcio doloroso no siempre es bagua. Una persona fría, distante o irresponsable no necesariamente significa que existe un caso migratorio bajo bagua. Por eso hay que analizar los hechos con honestidad. Un buen caso se construye con verdad, detalles, evidencia y una historia humana. Un caso mal presentado puede causar atrasos, cartas complicadas, negaciones, sospechas, problemas de credibilidad o consecuencias migratorias graves. Por eso, antes de presentar cualquier cosa, hay que revisar el caso completo. Hay que revisar cómo entraste a Estados Unidos. Hay que revisar si alguna vez tuviste corte de inmigración. Hay que revisar si tienes una orden de deportación. Hay que revisar si presentaste aplicaciones antes. Hay que revisar si alguna vez dijiste algo diferente a inmigración. Hay que revisar si hubo arrestos. Hay que revisar si hubo fraude. Hay que revisar si puedes ajustar estatus dentro de Estados Unidos. Hay que revisar si necesitas perdones. Hay que revisar si hay riesgos ocultos. El objetivo no es solamente presentar un caso. El objetivo es presentar el caso correcto, con la estrategia correcta, en el momento correcto. También se analiza si el matrimonio fue de buena fe. Eso significa que no te casaste solamente por papeles, sino que te casaste porque querías una vida real con esa persona. Significa que había amor, esperanza, compromiso, planes, familia, hogar o una intención verdadera de construir una vida juntos. Esto puede incluir fotos juntos, mensajes, cartas, correos, contratos de renta, cuentas compartidas, facturas, impuestos, pruebas de que vivían juntos, pruebas de viajes, pruebas de hijos en común si los hay, declaraciones de personas que los conocían como pareja y pruebas de que compartían una vida real. No se trata solamente de probar que se casaron, se trata de probar que la relación fue verdadera. Esta es una actualización que debe hacerte detenerte y decir, necesito averiguar ahora mismo si califico y cuál debe ser mi próximo paso. Pero repito algo importante, no todas las víctimas tienen reportes de policía, no todas llamaron al 911, no todas fueron al hospital, no todas le contaron a su familia, no todas tienen fotos. Muchas víctimas no reportan porque tienen miedo, porque tienen hijos, porque dependen económicamente de la persona abusiva, porque no hablan inglés, porque no conocen sus derechos, porque la persona abusiva les dijo que nadie les iba a creer, porque la persona abusiva les dijo que si llamaban a la policía los iban a deportar, porque viven con vergüenza, o porque creen que aguantar es la única opción. Por eso cada caso debe analizarse con cuidado. Esto es importante porque si hay arrestos, problemas criminales, drogas, fraude, mentiras anteriores, documentos falsos, órdenes de deportación, entradas ilegales múltiples, salidas de Estados Unidos o problemas migratorios anteriores, todo eso debe revisarse antes de presentar algo. Tu declaración debe explicar cómo conociste a esa persona, qué te hizo confiar en ella, por qué decidiste casarte, qué planes tenían, cómo era la relación al principio, cuándo comenzaron los problemas, cuáles fueron las primeras señales de control, qué palabras usaba la persona abusiva, qué amenazas hacía, cómo te hacía sentir, qué hacía después de maltratarte, si pedía perdón, si prometía cambiar, si te culpaba a ti, si te decía que tú eras el problema, si te amenazaba con inmigración, si te decía que iba a cancelar tus papeles, si te decía que llamaría a ICE, si te decía que te quitaría a tus hijos, y si te decía que nadie te iba a creer. Hay que revisar si puedes ajustar estatus dentro de Estados Unidos. Hay que revisar si necesitas perdones. Hay que revisar si hay riesgos ocultos. El objetivo no es solamente presentar un caso. El objetivo es presentar el caso correcto, con la estrategia correcta, en el momento correcto. Ahora escúchame con atención, porque hay errores que pueden destruir un caso que tal vez era salvable. El primer error es inventar abuso. No debes hacerlo nunca. No debes dejar que un notario, un paralegal, un amigo, un consultor o un abogado irresponsable te diga que inventes una historia. No debes presentar algo falso. No debes exagerar. No debes convertir una pelea normal en una historia falsa de abuso. Eso puede destruir tu futuro migratorio, puede destruir tu credibilidad, y en inmigración la credibilidad puede serlo todo. Esto puede incluir fotos juntos, mensajes, cartas, correos, contratos de renta, cuentas compartidas, facturas, impuestos, pruebas de que vivían juntos, pruebas de viajes, pruebas de hijos en común si los hay,
y declaraciones de personas que los conocían como pareja. No se trata solo de probar que se casaron. El tercer error es no revisar tu historial completo antes de presentar. Si tienes una orden de deportación, eso importa. Si entraste y saliste varias veces, eso importa. Si usaste documentos falsos, eso importa. Si mentiste en una aplicación anterior, eso importa. Si te arrestaron, eso importa. Si tienes cargos pendientes, eso importa. Si firmaste algo antes sin entenderlo, eso importa. Si otra persona presentó algo por ti, eso importa. No puedes construir una estrategia fuerte ignorando los problemas difíciles. Pero repito algo importante. No todas las víctimas tienen reportes de policía. No todas llamaron al 911. No todas fueron al hospital. Muchas víctimas no reportan porque tienen miedo, dependen económicamente del abusador, no hablan inglés, o porque la persona abusiva les dijo que nadie les iba a creer. El quinto error es seguir dejando que la persona abusiva controle tu información. Si esa persona revisa tu teléfono, debes proteger tus comunicaciones. Si revisa tu correo, no debes usar ese correo sin pensar en la seguridad. Si abre tus cartas, no debes usar esa dirección sin hablar con un abogado. Si controla tus documentos, debes buscar una forma segura de proteger copias. Si sabe todo lo que haces, debes tener mucho cuidado. En casos de abuso, la privacidad no es un detalle. La privacidad puede ser parte de tu seguridad. Tu declaración debe explicar cómo conociste a esa persona, qué te hizo confiar en ella, por qué decidiste casarte, qué planes tenían, cómo era la relación al principio, cuándo comenzaron los problemas, cuáles fueron las primeras señales de control, qué palabras usaba la persona abusiva, qué amenazas hacía, cómo te hacía sentir, qué hacía después de maltratarte, si pedía perdón, si prometía cambiar, si te culpaba a ti, si te decía que tú eras el problema, si te amenazaba con inmigración, si te decía que iba a cancelar tus papeles, si te decía que llamaría a ICE, si te decía que te quitaría a tus hijos, y si te decía que nadie te iba a creer. Otra pregunta muy común es si la persona abusiva se va a enterar. En muchos casos, VAWA tiene protecciones de confidencialidad. La idea de la ley es permitir que una víctima busque ayuda sin depender del abusador y sin ponerse en más peligro innecesariamente. Pero aún así, debes tener cuidado. No debes usar una dirección donde la persona abusiva recibe el correo. No debes usar un correo electrónico que esa persona pueda abrir. No debes usar un teléfono que esa persona revise. No debes guardar documentos donde esa persona los pueda encontrar. No debes hablar del caso con personas que puedan contarle. No debes tomar decisiones sin pensar en tu seguridad. La estrategia legal y de seguridad deben caminar juntas. Tu caso importa, tu futuro importa, pero tu seguridad también importa. Un buen caso no solamente dice que hubo abuso, muestra cómo el abuso funcionaba. Muestra cómo la persona abusiva usaba el miedo, los papeles, el dinero, los hijos, la vergüenza o el aislamiento para mantener control. A veces la prisión no tiene barrotes. A veces es una frase, sin mí te deportan. Cuando tu estatus migratorio está en medio, el miedo se vuelve más fuerte. Ya no sientes que solamente puedes perder una relación. Sientes que puedes perder tu vida entera en Estados Unidos. Sientes que puedes perder tu trabajo, tu casa, tus hijos, tu estabilidad y tu futuro. Por eso estos casos son tan delicados. El abusador no solamente domina la relación, a veces domina la esperanza. Y cuando alguien controla tu esperanza, controla tu libertad interior. Pero quiero que escuches esto claramente. Tal vez esa persona te dijo que no tienes opciones. Tal vez te dijo que sin su firma no eres nada. Tal vez te dijo que te va a deportar. Tal vez te dijo que nadie te va a creer. Tal vez te dijo que va a cancelar todo. Tal vez te dijo que tú no sabes cómo funciona la ley en este país. Pero esa persona puede estar mintiendo. Puede estar usando tu miedo como una prisión. Puede estar usando tu falta de información como una cadena. Por eso necesitas hablar con alguien que pueda revisar tu caso de verdad. No necesitas promesas falsas. No necesitas que alguien te diga que todos califican. No necesitas esperanza vacía. Necesitas un análisis honesto para saber si realmente existe una opción. El segundo error es presentar VAWA solamente porque el matrimonio terminó. Una ruptura no siempre es abuso. Una infidelidad o separación dolorosa no siempre es abuso. Que alguien ya no te quiera no significa automáticamente VAWA.
Hay que revisar si realmente hubo maltrato, control o violencia. Si tu esposo o esposa ciudadano americano te maltrata, te amenaza, te controla, te humilla, te intimida, te quita el dinero, te amenaza con inmigración, te dice que va a llamar a ICE, te dice que va a cancelar tus papeles, o usa tu situación migratoria para dominarte, no ignores esa señal. No sigas pensando que esa persona tiene todo el poder. Tal vez no lo tiene. Tal vez la ley te da una opción. Tal vez tu futuro no depende de quien te está haciendo daño. Si estás enfrentando una situación parecida, llama a mi oficina. Podemos revisar tu caso de manera privada. Podemos analizar tu historia. Podemos revisar si podrías calificar. Podemos identificar qué evidencia existe. Podemos revisar los riesgos. Podemos explicarte tus opciones reales. Y podemos ayudarte a entender si existe una estrategia para avanzar sin depender de la persona abusiva. No esperes hasta que sea demasiado tarde. No esperes hasta que recibas una negación. No esperes hasta que esa persona retire tu caso. No esperes hasta que tengas corte. No esperes hasta que el miedo tome todas las decisiones por ti. Tu vida no debe estar controlada por amenazas. Tu futuro no debe depender del abuso. Tus papeles no deben ser una cadena en manos de la persona que te lastima. El cuarto error es mandar una declaración débil. No basta decir que alguien te maltrató. U6. Necesita entender la historia, ver los detalles y la cronología para entender por qué eso fue abuso y cómo afectó tu vida. El quinto error es dejar que el abusador controle tu información. El sexto error es esperar demasiado. Muchos esperan hasta una negación, hasta que retiran la petición, hasta que tienen corte o hasta que ICE aparece. No debes esperar a que el caso esté peor. Si vives abuso y tu situación migratoria depende del maltratador, necesitas orientación antes de decisiones grandes. La estrategia legal y de seguridad deben caminar juntas. Muchas víctimas sienten vergüenza, sienten que debieron irse antes. Pero el abuso no siempre empieza con un golpe. Empieza con encanto, promesas y sueños. Luego empieza el control. Primero parece pequeño y luego se vuelve más fuerte. Pero escucha esto claramente. Tal vez esa persona te dijo que no tienes opciones, que sin su firma no eres nada, que te va a deportar o que nadie te va a creer. Esa persona puede estar mintiendo, puede estar usando tu miedo como una prisión y tu falta de información como una cadena. Por eso necesitas un análisis honesto. Si tu esposo o esposa ciudadano americano te maltrata, te amenaza, te controla, te humilla, te intimida o usa tu situación migratoria para dominarte, no ignores esa señal. No sigas pensando que esa persona tiene todo el poder. Tal vez no lo tiene. Tal vez la ley te da una opción. Tu futuro no depende de quien te hace daño. No esperes hasta que sea demasiado tarde, hasta una negación o hasta que retiren tu caso. No esperes a que el miedo tome las decisiones por ti. Tu vida no debe estar controlada por amenazas. Tu futuro no debe depender del abuso. Tus papeles no deben ser una cadena en manos de quien te lastima. Si este video describe tu situación, llama a mi oficina hoy. Tu caso necesita estrategia. Tu seguridad necesita cuidado. Tu historia merece ser escuchada. Y tu futuro merece ser defendido.